Bueno, como ya estáis viendo en vuestras pantallas, hoy nos acompaña Jesús Vicente Romero Medina. Jesús, bienvenido al canal, compañero. Muy buena, Miguel. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí de nuevo y a todos los que han sacado un hueco para estar con nosotros, bienvenido. Y yo creo que lo vamos a pasar muy bien. Por lo menos siempre tenéis la oportunidad de insultarme, que es algo que nunca viene mal, y de desahogaros. Bueno, Jesús, para nosotros es un placer, tanto para mí como para todos los espectadores que nos están viendo, como que lo verán también en, la redifusión, Y bueno, decir de Jesús que es especialista en comunicación y oratoria, también el compañero es abogado. Yo creo que de Málaga es una de las personas que a mí siempre me ha cautivado en tema de comunicar, en oratoria. Ya recuerdo con el máster cuando lo hicimos, que era uno de los que mejor se expresaba. Y de aquella de entonces hasta ahora que estamos haciendo estos directos, Jesús, para un directo muy especial, cómo mejorar nuestra comunicación, porque me gustaría empezar por ahí, ¿no? Ese proyecto que has puesto en marcha, ¿no? De las 101 claves para mejorar la comunicación. Coméntanos un poco de este proyecto que has puesto en marcha, cómo lo estás llevando a cabo. Hablan un poquito y después ya seguidamente empezamos como que lo que son propiamente las claves. Jesús, somos todos oídos. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por los cumplidos. Son más fruto del cariño que otra cosa, pero muchísimas gracias. Y la verdad es que estoy muy ilusionado porque hace unos días empecé en LinkedIn, en mi perfil de LinkedIn, que hasta entonces no lo utilizaba. Yo tampoco tengo Instagram, no tengo redes sociales, pero decidí empezar un proyecto que se titulaba 101 claves para comunicar mejor. Aclarar lo primero de todo que no son las 101 claves. O sea, no creo que haya tal cosa. Quizá haya 150 o quizá haya 3 y me estoy inventando las 98 restantes, ¿vale? Pero lo importante es que, bueno, que son totalmente gratuitas, se les daba especialmente, están enfocadas especialmente a la abogacía, pero sirven para todo. Comunicar, entiendo que es parte esencial de la vida de cualquier persona, la negociación forma parte de la vida de cualquier persona, saber vender, vendemos todo el rato, vendemos desde que somos pequeños, buscando el cariño de nuestras madres, buscando la atención de la chica que te gusta, buscando que te contraten en una entrevista de trabajo, vendemos constantemente, negociamos constantemente y comunicamos constantemente. Y decidí empezar a escribir un poco, bueno, para ver por dónde respiraba el ambiente, y la verdad es que la acogida está siendo increíble. Y desde que empezamos, pues la verdad es que hemos hablado de un montón de cosas. Llevamos ya creo que 28 claves y se ha hablado de negociación, de sesgos cognitivos, de estructura del discurso, de grandes autores, de como los hermanos Heath, como Daniel Kahneman, de lenguaje corporal, de la importancia de beber agua, fíjate, o sea que de ortografía, es decir, comunicar en el sentido más amplio de la posible, de forma que haga un proyecto, no sé si demasiado ambicioso, pero desde luego sí que lo bastante amplio como para que cualquiera vea en él, oye, pues un rato divertido, un sitio donde ir a encontrar información que te la dan de otra manera distinta y que si eres abogado, pues miel sobre hojuelas, porque lo vas a ver, todo lo que está allí está contrastado, o por mí o por compañeros. Así que creo que la experiencia es muy buena, o al menos yo lo creo así. Pues me estás poniendo, bueno, la miel en los labios porque estoy deseando escucharte. Yo la verdad es que ya he visto muchos de esos consejos y son espectaculares, son muy prácticos. No es porque estés aquí y te quiera, hombre, pues hace un poquillo la pelotilla, pero es verdad, son consejos que son prácticos y muchas veces los obviamos, pero que van a la raíz muchas veces de las situaciones que nos encontramos día a día, ¿no? Y yo le recomiendo a todo el mundo que lo ojee, que siga también de aquí en adelante viéndote por LinkedIn, porque son muy entretenidos, lo escribes de una manera muy amena y yo se lo recomiendo a todo el mundo. Pero es más, yo veo otros canales, otros directos y les recomiendan a los espectadores que tomen lápiz y papel y apunten los consejos, las lecciones que se le dan en esos otros canales. Y yo la verdad que una cosa que recomendaría hoy que se hiciera, ¿no? Que toméis un lápiz, un boli, una hoja, un folio y anotéis las 4, 5, 6, 7, hasta 28 consejos clave que nos va a dar Jesús, por lo menos atisbarlo, no a lo mejor todo, no que
transcribáis todo, pero sí que es verdad que os quedéis con varios apuntes que seguro que os son de utilidad. Y Jesús, yo lo que estoy esperando ya es que empezar la función. Bueno, yo lo primero, al hilo de lo que comentaba, creo que una de las claves, valga la redundancia, más importantes de estos consejos, tips, que cada uno lo llame como quiera, ¿no? Es el hecho de que se pueden implantar de forma inmediata. Estamos ahora mismo en un momento de, no vengo a descubrir nada nuevo, de saturación de información. Es decir, hay una cantidad de vídeos, de artículos, blogs, libros, de prácticamente cualquier materia, que es muy fácil abrumarse ante tanta información. Y lo cierto es que muchas veces se consigue el efecto inverso. Y es que queremos mejorar en un aspecto de nuestra vida, pero tenemos tanta información, tantos inputs, que al final no acabamos por implementarlo. Entonces, sea lo que sea, a lo mejor de las 101 claves no te van a gustar todas. De hecho, hay muchas en las que hablo de mi madre, hay muchas, se dicen muchos tacos, si no te gusta ese estilo, no te va a gustar, pero lo que sí te puedo decir es que si encuentras una, dos, tres y te quedas con ella y en la próxima vez que hable en público o ante una audiencia o ante un juez o vaya a entrar en un proceso de negociación, que lo pruebe, que lo pruebe una a una, no todas, no intente abarcar 101 claves para tu próximo discurso para empezar porque no va a resultar natural, pero una a una y verás que todas ellas tienen una aplicación súper práctica, sobre todo si eres abogado. Si no, pues bueno, enhorabuena por ti, lo primero, has decidido dedicar a una profesión mucho más digna seguramente, pero bueno, si eres abogado sobre todo, ¿vale? Entonces, de las 25 primeras que hemos publicado ya, vamos a comentar tres, cuatro, las que nos dé tiempo, buenamente, ¿vale? Y al final, si te parece bien, la clave de hoy, porque las 101 claves serán una cada día, sin excepción, las vamos a dar en directo. Es decir, esta clave solo la va a tener la gente que esté en este directo hoy, ¿de acuerdo? Y los que no, pues se lo habrán perdido. Al final de este directo vamos a ver cómo un escrito en 3 párrafos es capaz de conseguir conmover y mover a la acción a quien lo oye. Vamos a obtener una herramienta con la cual vamos a ser capaces de hacer que la otra persona, el cerebro de la otra persona se sincronice casi literalmente con el nuestro, ¿vale? Para hacer que nuestros escritos vendan más, para hacer que nuestras conclusiones tengan un efecto mucho más potente y sobre todo para hacernos entender, que es lo más importante. Entonces, de las que tenemos, no sé si quieres que empecemos por alguna o la elegimos al azar o lo que tú quieras, Miguel. Yo, bueno, a ver, siempre me gusta empezar las cosas por orden, pero yo te diría de esa a la que tú le tengas especial cariño a la hora de prepararla, que te haya costado más, y yo creo esa, la que tú consideres más especial de todas las que has hecho hasta ahora. Hombre, Vale, es muy complicado, pero podemos ir. Vamos a empezar quizá por la más controvertida, que seguramente haya sido la última. En la última publicación hablaba acerca del sentido del humor, acerca de la importancia que tiene saber utilizar el humor. Y para ello, lo único que hay que hacer es, vamos a hacer la práctica, la prueba ahora mismo. Si buscáis en cualquier buscador que tengáis en vuestros ordenadores, ponéis beneficios humor o beneficios risa, ¿vale? El primer resultado que os salga, lo buscáis. Os leo el que me ha salido a mí. Reduce el estrés, la ansiedad y la depresión, libera endorfina, libera adrenalina, reduce los niveles de cortisol, que estos son los que están asociados al miedo y a la ansiedad, ¿no? Mejora la planificación y resolución de problemas, reduce pensamientos negativos. Es decir, que estos datos que son aplicables a cualquier persona, independientemente de su cultura, independientemente del idioma en el que hable, independientemente de sus raíces o de su background. Esto es ciencia pura y es aplicable al cerebro humano, no a una persona en concreta. Por lo tanto, punto uno,
este beneficio sirve para absolutamente todo. Es decir, la herramienta comunicativa que más fronteras te abre, teniendo en cuenta que no te va a limitar el idioma. Saber hacer reír o un gag que funcione en inglés genera los mismos beneficios que un gag que funcione en español. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Que estamos en una profesión que es excesivamente, bueno, no sé si excesivamente, ahora comentaremos ese tema, pero que desde luego tiende al formalismo. Y está bien que así sea. Tiene su razón de ser y tiene su fundamento, pero no confundamos el humor con hacer chistes. Yo lo que defiendo, porque mucha gente me escribía diciendo, no, es que, ¿cómo va a hacer un chiste? No, señora, yo no estoy defendiendo que cuente usted el chiste del perro mis tetas en un escrito de acusación, evidentemente. Pero sí es verdad que hay formas de humor en las que se encuentra la ironía, por ejemplo, que un juez sí que te la va a admitir si no es irrespetuosa con el compañero. Decía, una herramienta difícil de compaginar, porque tienes que hacer un poco malabares entre el formalismo y la seriedad de las circunstancias y y optar por los beneficios e intentar conseguir todos esos beneficios que te da el sentido del humor a tu favor. Pero decir que es imposible o que no es recomendable que un juez que te está escuchando libere endorfina, adrenalina, se le reduzcan los niveles de cortisol, el estrés, la ansiedad, la depresión, que beneficie la resolución de problemas y que reduzca los pensamientos negativos, es de no entender el cerebro humano, es de no entender qué es lo que estamos haciendo aquí. Comunicar es comunicar en todos los sentidos y sirve para cualquier persona. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que se pueda utilizar, si eres una persona seria, no pasa absolutamente nada. El humor, insisto, no consiste en ser chistoso. Consiste en, de alguna forma, estimular el cerebro de quien nos escucha. ¿De acuerdo? Para Y eso, si no somos capaces, no pasa absolutamente nada. Una herramienta que está ahí y lo que animo es a no tener miedo de utilizarla. No pasa nada si utilizáis un refrán en un juicio. Realmente, créeme que no va a pasar nada. Probadlo. Ahora, no digo yo que diga, pues según come el mulo, así caga el culo, señoría. No, no seamos así, ¿vale? O sea, tener un poco de inteligencia emocional también, saber leer la situación. Pero si se puede, quitémonos un poco el estigma ese de no, ningún tipo de referencia tal cual, porque el sentido del humor al final lo que hace es activar zonas del cerebro que van a permitir que la otra persona nos preste más atención, que esté más dispuesta a escucharnos y que obtenga un beneficio realmente muy parecido al del consumo de drogas, de forma gratis y además sin efectos colaterales. Así que, oye, perfecto. pues me parece muy interesante ese primer consejo, pero sí que es verdad que hay que saber emplearlo porque como te pase un poquito de frenada, Totalmente. puede generar el efecto contrario. Y también enfocarlo, hay que ser una persona intelectual en el sentido de que el humor fino hay que ser aplicado con bastante sapiencia, con bastante... ¿dónde nos estamos metiendo? Porque es como muy un arma de doble filo. Como te pases un poquito te corta, pero si la usas en su justa medida, has triunfado, has triunfado. Y me parece también muy Sí, interesante ese refrán, ¿no? Ese refrán que alude. Me ha gustado, me ha gustado ya te ese. digo, esta es, hemos empezado por la más controvertida porque es a la que más riesgos te expone, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, salvo esta, el resto le pasa... al resto lo que le va a pasar es que de no utilizarla, el perjuicio va a ser mucho mayor que utilizarla en exceso. Por ejemplo, pasa con los silencios, Miguel. Cuando estamos hablando delante de un juez, la ausencia y el miedo que le tenemos al silencio no solo repercute en una peor, no solo te merma la capacidad del juez de entenderte, porque no le da tiempo a procesar la información que se le da, sino que para evitar ese silencio, nosotros mismos nos boicoteamos. De hecho, el uso de muletillas, que está tan extendido, es en gran medida fruto del miedo al silencio. El hecho de que un abogado
vamos, imagínate que tú estás en un juicio, en un interrogatorio y tienes que buscar un documento acerca del cual vas a preguntarle a un testigo que está en el estrado. Ese documento puede ser que no lo tengas delante, no pasa nada, o porque a lo mejor no te lo esperabas y estás improvisando la pregunta en función de una respuesta que te acaban de dar. Eso es factible, que pase. Pero lo que no puede ser es que mientras los busques, el abogado no sea capaz de estar en... Bueno, sí, esto lo tengo aquí y empieza... Sí, sí, esto de la página 4. Sí, bueno, sí, señoría. Esto, bueno, esto... Bien, no pasa nada por estar en silencio. Señoría, si me da un segundo, voy a buscar el documento. Se busca el documento, se enseña el documento y se utiliza el documento. No pasa nada. Realmente, créeme que no pasa nada. Lo que sí pasa es al contrario. Si te quedas callado durante mucho tiempo, puede ser que genere una sensación de cierta suspicacia. Es decir, sé que el juez llega a pensar qué le pasa a este señor que habla tan lento o que corta tanto el discurso. Pero solo va a quedarse ahí, va a quedarse la pregunta. Como mucho en un comentario a su marido cuando llegue a casa, diga, pues, ¿qué tal el trabajo, cariño? Bien, me parece que un abogado que hablaba, hacía mucho silencio, pero no va a ser jamás tan mala como un comentario de ¿qué tal ha ido el día, cariño? Madre mía, vengo con la cabeza como un bombo. El último abogado que ha venido se ha puesto a hablar como una metralleta y pi, 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 pi. Y no paraba y no sabía ya ni de lo que me estaba hablando el hombre. Yo ya ni le estaba mirando y no se daba cuenta. Eso es mucho peor, mucho peor. Los silencios no sirven para usar el cerebro, que es el primero de lo que te hacen tener, te hacen transmitir una mayor seguridad en tu discurso. Las personas que saben no tienen por lo general mucha prisa por llegar allí. Cuando tú escuchas a auténticos expertos en la materia de la que sea, estoy hablando de los grandes maestros, en las entrevistas, sobre todo cuando son mayores, paradójicamente, que es cuando más prisa tendrían que tener en decir las cosas, porque es cuando menos tiempo les queda, es cuando más lento hablan, porque es cuando más seguros están de sí mismos. El hecho de dar pausa también permite a la otra persona crear pequeños paquetes de información. Y esos pequeños paquetes de información, procesarlos separados, es mucho más sencillo que procesarlos de forma conjunta, en bloque. Y además te va a permitir a ti quitarte vicios absolutamente. eh, Hay veces que no es que sean molestos, sino que simplemente una muletilla es muy característica, hace que la otra persona esté más pendiente de ver cuándo va a venir la próxima muletilla que de lo que estás diciendo. Entonces, solo por esos 5 beneficios ya merecería la pena esforzarse y exponerse al miedo de ese silencio. Probadlo. Y si funciona, veréis que vuestra confianza en vosotros mismos va a mejorarse mm, por mil. O sea, no vais a tener ni punto de comparación en vuestras propias intervenciones. Pues yo nada más que puedo estar de acuerdo con lo que acabas de decir y añadiría, bueno, no añadiría, sino que en mi experiencia aludiría a que yo en todos los directos que hago, yo nos veo, yo tengo la pantalla aquí y yo estoy mirando una cámara. Entonces yo toda la información que me llega vuestra es a través de los sonidos, del oído, no de la visión. Yo estoy viendo una cámara, Ujú. estoy viendo un foco. Y sí que es verdad, es verdad, es verdad. Muchas veces algún compañero me hace señas por su cámara como que lo estoy mirando y no, yo estoy mirando un foco, un objetivo. Y quería decir que toda la información que me llega es por el sonido. Y sí que es verdad que me doy cuenta que muchos compañeros que utilizan los silencios, y no solamente los silencios, y la entonación también adecuadamente, el mensaje te llega mucho mejor. Por aquí han pasado compañeros y compañeras que hablaban extraordinariamente bien. Es más, normalmente todo el mundo que ha venido habla bien. Pero en algunas personas, en algunos compañeros, te calan más y mejor el discurso por las entonaciones, por los silencios. Ese silencio que te hace una pregunta y te deja pensando y te respondes a ti mismo, pero ya te ha dejado pensando, todas esas cosas te influyen en la forma de cómo tú percibes el mensaje. Y ya no es tampoco por no molestar a su señoría, que también, que sabemos todo aquí, Totalmente. eh, sino la forma en cómo llega. Así que, bueno,
Eh, Mira, de hecho lo que comenta, yo esto no lo sabía, pero me parece muy interesante y además tiene un fundamento científico. El dato más famoso en este campo lo dio en su día el profesor eh, Mehrabian, de apellido, por si alguien lo quiere buscar. No sé si Albert o Robert Mehrabian, ¿vale? Que estableció la regla Mehrabian, que consiste en separar el mensaje, cuando digo el mensaje, es la comunicación en su conjunto, en tres campos distintos. Lenguaje hablado, ¿vale? Es decir, lenguaje verbal, lenguaje corporal, ¿de acuerdo? Y lenguaje paraverbal, es decir, paraverbal es todo aquello que tiene que ver con la palabra, pero no la palabra en sí misma. Ahí viene, por ejemplo, el tono, viene el ritmo, viene la fuerza, viene la entonación, vienen los silencios, ¿de acuerdo? Entonces, el profesor Merrabia estudió qué porcentaje de importancia, qué importancia tiene cada uno de estos tres campos en el mensaje que recibe la otra persona. ¿Qué porcentaje dirías que compone o que supone el lenguaje hablado, Miguel? bueno, bajo mi experiencia no es seguro el mayor tanto por ciento, seguro que no. Dime una cifra. El 25, Vale, 30-25. entre un cuarto y una tercera parte debería ser el lenguaje hablado. Pues bien, el profesor Merrabian descubrió, Albert, por cierto, que lo acabo de mirar, que las palabras, es decir, cuando digo lenguaje verbal me refiero a las palabras propiamente dichas, componen solamente el 7% del mensaje. Fíjate, el 7% del mensaje. El resto, hasta llegar al 45%, es el lenguaje paraverbal. Hablábamos antes del tono, hablábamos de la voz, hablábamos incluso de los silencios, podríamos meterlos dentro del lenguaje paraverbal, de la velocidad, del ritmo, del timbre. Todo eso compone casi la mitad de tu mensaje. Pero es que el resto se va al lenguaje corporal. Es decir, que no darle importancia a una parte que científicamente está demostrado que tiene más calado que otra, volvemos a lo mismo. Supone no entender el cerebro humano. Está bien que nos centremos en el contenido del mensaje, pero como abogado, vamos a hacer un ejercicio de reflexión propio. ¿Cuántas veces no hemos parado a ensayar, plantear y planificar cómo vamos a decir las cosas? ¿Cuántas veces no hemos parado a decir, este texto necesita ir acompañado de este ritmo? Entiendo que cada uno, y esto nos pasa a todos y es normal decir, no, no pasa nada. Yo sé cuándo. Mm, Hay que ser más humilde en ese sentido. El hecho de creer que tenemos el don de la oratoria por saber hablar, como pensar que tenemos el don de la escritura y que somos grandes literatos por el hecho de saber escribir. Bueno, conocer los rudimentos básicos, ¿no? Pero se puede ir mucho más allá. Piensa que nuestro cerebro percibe de forma consciente un porcentaje de información muy pequeño en relación a la cantidad de estímulos que percibe de forma externa. Los silencios, lo que se ve, lo que se huele, lo que se toca, todo esto está presente mientras le está hablando a una persona. Por lo tanto, centrarnos en un sentido que es muy limitado y a su vez, dentro de esta limitación, ni siquiera se percibe con la misma importancia todas las partes del discurso, tendríamos que ser lo suficientemente humildes para decir, oye, voy a trabajar en esto, voy a separar el volumen del ritmo. O voy a ver si soy capaz de intercalar tres silencios para generar. Ahí es donde yo creo que hay que trabajar. Es decir, que esa sensación que tú me transmites, perdón, que tú me transmites, tiene un fundamento científico y creo que es la clave para mejorar como hoy como comunicador en general. Pues me alegra que eso que uno supone, ¿no? Pues haya un científico que lo haya corroborado antes, porque bueno, pues uno no está muy desencaminado en lo que piensa. Y me gustaría, porque he estado escuchando atentamente y a raíz de lo que dice, es verdad que hay un comunicador por YouTube, tiene un canal de negocio
bueno, Negocios TV, Negocios TV es el canal, y hay el director del programa, José Antonio Bisner, yo lo veo muchas veces más, me levanto y lo escucho, desayuno escuchando su análisis de todos los días, y es verdad que hace un análisis de la actualidad económica, de la actualidad geopolítica, últimamente con la guerra de Ucrania, y tú lo ves hablando y es una persona que expresa mucho, que con las manos tiene un bagaje y tiene unos movimientos que te atrapa. Él solo se come el escenario, Así. tiene allí un plato de televisión y él solo se come el escenario. Pero ya no solamente eso, a lo mejor, fíjate una tontería que a nosotros, pues a lo mejor no supondría nada, ¿no? Saber cuánto va a subir el Banco Central Europeo los tipos de interés, que, hombre, nos afecta y nos debe preocupar, pero saber el dato en una cosa que te apasione, ¿no? Pues bueno, este hombre, José Antonio Bisner, fue allí a Estrasburgo, a Estrasburgo, no, ¿cómo era? ¿Cómo era dónde estaba el Banco Central Europeo? No recuerdo, era una ciudad de Alemania. ¿Cómo era? A Frankfurt, creo que era Frankfurt. Ujú. Estaba allí en Frankfurt y el hombre salía dando las noticias de que el Banco Central Europeo había subido los tipos de interés, lo decía con una pasión y con unas cosas que te lo transmitía. Es que de verdad, yo estaba viendo cómo el Banco Central Europeo subía los tipos de interés y digo, coño, estoy aquí interesado en algo que lógicamente, pues bueno, te preocupa, pero no es tu pasión. Y el hombre lo decía, de alguna forma, el Banco Central Europeo ha subido los tipos de interés, las 14:00, ya tenemos el comunicado oficial, Lagarde va a salir a dar explicaciones. Dices, coño, es que mucho de lo que se comunica no es el mensaje, sino la forma. Y cuando tú lo estabas diciendo, se me vino a la mente este fenómeno de la comunicación que es José Antonio Wigner. Y bueno, pues ya también, si alguien lo quiere seguir, Negocios TV. Sí, totalmente. Además, esto nos podría llevar a otra de las claves de las que hemos hablado por LinkedIn, y es que nuestro cerebro, es decir, creo que es muy importante entender cómo funcionan los rudimentos de nuestro cerebro. ¿De acuerdo? Para esto, el libro de Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman es una auténtica maravilla. Es una joya sin parangón. Daniel Kahneman, para que nos hagamos una idea, es una persona a la que le dieron un premio Nobel de Economía sin ser economista. Es decir, él es psicólogo. ¿Cómo de bueno tienes que ser en una materia para que los de otra materia que en principio no tienen nada que ver te reconozcan como el mayor exponente del mundo durante un periodo de tiempo? Y Daniel Kahneman lo que decía era que el cerebro funciona, por así decirlo, como en dos velocidades. ¿De acuerdo? Una velocidad rápida, que es la que nos ha permitido sobrevivir como especie, es un cerebro más primitivo, por así decirlo, que necesitaba dar mensajes rápidos a nuestro cuerpo por un motivo muy sencillo, y es por un motivo de supervivencia. Es decir, si estoy viviendo en el exterior y escucho un sonido en la maleza, no puedo detenerme y hacer un examen analítico acerca de cuáles son los pros y los contras de abandonar el campamento, ver cuáles son las amenazas reales, contratarlas con... No, no. Ahí el cerebro lo que te dice es, corre, corre. ¿De acuerdo? Y luego tenemos otro cerebro, por así decirlo, que es el que va más despacio, que es el que tiene esta forma más analítica de interpretar nuestro cerebro. Saber cuáles son los mecanismos que activan uno u otro nos permiten comunicar con una claridad y con una estrategia que nos van a hacer mejor, nos van a hacer sentirnos mejor a nosotros mismos. No consiste en manipular a nadie, simplemente consiste en algo tan sencillo como evitarte la frustración de que no te entiendan, ¿vale? Una forma de entender el cerebro humano, o una de las cosas que te enseñan del cerebro humano, es que es incapaz de pensar, que si el cerebro piensa en imágenes. Los humanos pensamos en imágenes. Cuando yo te digo a ti, Miguel, no pienses en un elefante rosa, tú estás ahora mismo, tu cerebro está hackeado ahora mismo, ¿vale? Si te digo, por favor, no, pero de verdad, deja de pensar en un elefante rosa, Miguel. Tu cerebro no puede salir de ahí, porque piensa en imágenes, y en una imagen tan potente como un elefante, que es
ya transmite potencia, con algo tan llamativo como es un color rosa, además no sé si te lo estarás imaginando en un rosa chillón, seguramente, Del color de la corbata, del color de la corbata. eh, es una forma de entender que un mismo mensaje, utilizando palabras que seamos capaces de traducir en imágenes, la diferencia entre utilizar, como digo, mensajes traducibles en imágenes a mensajes que no se pueden traducir en imágenes es en muchos casos la diferencia entre que se te entienda o que no se te entienda. Por ejemplo, el cerebro no es capaz de dibujar palabras como, ¿qué te digo? Coyuntura, circunstancial, habituallamiento. Eso es imposible. Pero si tú sustituyes el mensaje que quieres dar de actualmente, bueno, debido a motivos coyunturales, las circunstancias actuales nos impiden proveerle de este servicio. Es mucho más complicado que decir, hoy no vamos a poder atenderle. Porque hoy se puede dibujar. Hoy se puede dibujar hasta que en tu cabeza se dibuje un calendario o que se dibuje incluso un reloj que marque la hora en la que estás. El hoy se puede palpar, el circunstancialmente no. Entonces, nuestro cerebro reacciona de forma muy distinta ante un mismo mensaje que se exprese de forma distinta. Y lo hace nuestro cerebro mm, cuando intenta ponerle imágenes a las cosas que pensamos. Es lo que hace que en definitiva nos conmueva. Tú hablabas antes de la pasión del mensaje de algo tan frío como que suba un tipo de interés. Tú me dirás a mí. O sea, yo creo que no puede haber materia más árida para transmitir de forma pasional. Pero es que realmente son esos los oradores que se nos quedan. Mira, hay una frase que a mí me gusta mucho y es que en su día eh, dicen, bueno, está escrito, que cuando en la antigua Grecia Esquines hablaba en el Ágora contra Filipo, todo el mundo decía, oh, madre mía, qué bien habla Esquines. Sin embargo, cuando Demóstenes hablaba contra Filipo, la gente decía, vamos a matar a Filipo. Esa diferencia es clave. Es decir, la oratoria nos sirve o no debería servir para hacer discursos muy elocuentes, no muy elocuentes, no, rectifico, muy grandilocuentes, que es muy distinto, que es que a veces se nos confunden las ideas, que parece que por utilizar palabras esdrújulas, ¿eh? le estamos dando, nos ha subido el coeficiente intelectual. Eh, la claridad en un discurso, ¿vale? Y la capacidad de conmover de un discurso es realmente el motivo que tenemos que tener para aprender a motivar, para aprender a hablar mejor, para aprender a hablar en público. Un discurso que sea capaz de movernos y conmovernos va a tener siempre más fuerza que un discurso que esté expresado en unos términos absolutamente maravillosos, muy técnicos, pero que, por desgracia, no somos capaces de transmitir con pasión, no somos capaces de transmitir de manera efectiva. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que se pueda hacer palpable el mensaje, yo creo que tenemos que optar por eso. Y de hecho, esa es la clave del día de hoy, que si te parece la podemos desgranar con un caso práctico. Es decir, ¿os parece? O vamos bien, sí, ¿no? Bien, vamos. Somos todo oídos, somos todo oídos. Vamos a hacer una cosa, vamos a coger un escrito. No pasa nada si estáis en Spotify, no os vayáis porque nos vamos a enseñar el escrito, ¿de acuerdo? De acuerdo. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a coger un escrito, vamos a desgranarlo, vamos a despiezarlo y ver por qué funciona, ¿de acuerdo? Bien, Miguel, como eres el único espectador ahora mismo que puede interactuar conmigo, tengo que hacerte una pregunta que es un poco trampa, porque la, la respuesta me la puedo imaginar. Pero ¿sabes lo que es eh, una migración del implante al seno maxilar? Bueno, vamos a ver, me imagino que será trasplantar un diente, no sé, un trasplante de un trasplante de mama. Vale.
Tiene sentido lo que Pero has no, dicho. ¿no? Pero no Pero está no. del todo aceptado. Del todo aceptado, no. Oye, tú has estudiado Derecho, ¿no? Algún que otro año he cursado así. Y después has estado estudiando mucho tiempo y has decidido dedicarte a la abogacía. ¿El juez que ha estudiado? Un poquito más. Derecho, ¿no? Después he hecho las oposiciones de la carrera de Derecho y ya Ujú. sabe cuántos años. Eh, ¿Crees que hay algún temario en la judicatura que hable de migraciones del implante al seno maxilar? Bueno, No, imagino ¿verdad? que no. Imagino que en esas No, oposiciones. no. Bien, es decir, que en estas circunstancias tú estás, y este es un ejemplo real que tenemos que pensar que los jueces funcionan como estamos hablando ahora mismo, ¿eh? No, no creáis que son de otra pasta. En este ejercicio actual, tú estás en la misma situación, en la misma posición, mejor dicho, de conocimiento o de desconocimiento que un juez, ¿de acuerdo? Este concepto que he hablado, del que he hablado, de la migración del implante al seno maxilar, es un escrito de demanda de un caso real, ¿vale? Que hemos analizado en el despacho de abogados donde yo trabajo, en Talento Abogado, ¿de acuerdo? Y es nuestro último escrito procesal, ¿de acuerdo? Un escrito de demanda en el cual una clienta va a una clínica dental y hacen una operación para ponerle unos implantes y sale. Este es el resumen, muy resumido, ¿de acuerdo? Bien, cuando tú te coges un informe pericial de esta naturaleza, como comprenderás, cada tres palabras estás buscando en Wikipedia qué significa, porque es un auténtico sin Dios. Pero, pero es tu labor como abogado hacer que el juez, llevar al juez a un estado de conocimiento similar al tuyo para que llegue a unas conclusiones que coincidan con las tuyas. Esa es la única manera de ganar un pleito. Llevar al juez a un estado de conciencia tal que le permita llegar por sus propios medios a unas conclusiones que coincidan con tus peticiones. Pues bien, yo tengo que explicarle al juez que a la clienta se le intervino mediante una cirugía Catwell-Look como consecuencia de una migración del implante al seno maxilar. Yo esto podría haberlo dejado así y pasar al siguiente punto, remitirme al escrito del informe del perito y aquí pa y después gloria. Pero ¿alguien puede imaginarse lo que es una migración de un implante a un seno maxilar? Seguramente no. O seguramente podremos ponerle forma a alguna de las palabras, pero la imagen que nos den cada una de ellas por separado no coincidan entre sí. Por lo tanto, el mensaje es erróneo. ¿Cómo lo hacemos? Empiezo diciendo, la migración del implante al seno maxilar consiste en que un implante se introduce literalmente dentro del cráneo de una persona. Aquí ya tengo la atención del juez. Ya tengo la atención del juez. Se introduce literalmente en el cráneo de una persona. Ojo, porque el señor que pensaba que estaba diciendo datos técnicos sin ton ni son, esto ya le interesa. Pero claro, el cráneo es muy grande. Digo, concretamente, en el hueco que hay entre el hueso del paladar y la cuenca de los ojos. Punto. Siguiente frase. Donde tenemos los pómulos. Ahora lo estamos viendo claro. Hay un implante que la señora se le ha metido dentro del cráneo donde tenemos los pómulos. Digo, esto sucede, ahora hay que darle la forma a esto. Digo, esto sucede generalmente como consecuencia de la pérdida de la estabilidad en el hueso donde se había colocado el implante, que todavía es un poco genérico. Así que, como sé que es un poco genérico, vuelvo a dar imágenes. Y aquí, sin paliativo. Y digo, es algo similar a lo que ocurriría, perdón, si estamos intentando colgar un cuadro y después de colocar la alcayata en la pared, ésta se metiese dentro del ladrillo. El abogado contrario en este punto está jodido. Porque el juez se lo está imaginando con absoluta claridad. Está claro, está en el cráneo, entre el paladar y la cuenca del ojo, en el pómulo, como si fueran a ponerle una alcayata y se hubiera colado dentro del propio ladrillo. De forma que ya no puedes colgar el cuadro que ibas a colgar, que era
la corona. A continuación, podemos ver en la radiografía tal, el resultado de la intervención. Esa es la finalidad de un escrito. No decir qué bien habla. Por supuesto que poner un ejemplo de una alcayata que se cuela dentro de un ladrillo no son las palabras más técnicas que podría haber empleado. Ya lo sé. He leído libros, queridos espectadores. No es que no sepa expresarme de otra manera, pero es el lenguaje más visual que puedo darle a un mensaje que es tan técnico, tan complicado de entender, que el juez que sabe de odontología, casi seguro lo mismo que yo, que es absolutamente nada, no puedo presuponerle que sepa cosas. No puedo presuponerle que está en el estadio mental en el que yo me encuentro cuando voy a hablar con él. Eso es lo que se llama... Perdón, creo que me he tostado durante Te un has ido, te segundo. has ido. Decía que yo no puedo presuponer que el juez sabe tanto como yo del tema, porque yo llevo almacenándome este asunto, hablando con la clienta, hablando con los peritos, hablando, viéndome la documentación, y yo ya me lo sé. Pero es que el juez le llega de nueva. Esto es lo que se llama, lo que los hermanos Heath eh, bautizaron como maldición del conocimiento. La maldición del conocimiento es un mal endémico por el cual perdemos capacidad comunicativa a medida que vamos sabiendo más y más acerca de una materia, porque se nos olvida cómo era no saber esa materia, ¿vale? Entonces, cuéntame, Miguel. Pues mira, que es que yo me acuerdo con esas palabras que me has dicho, con ese ejemplo que tú me has dicho, que esa es una de mis grandes disputas con una compañera de trabajo, que cuando se refiere a los clientes le comenta cosas de derecho o de otras materias que lógicamente el cliente no entiende. Y yo todos los días, bueno, no voy a decir que una pelea, pero sí que una discusión porque yo le hago hincapié en que ese cliente, esa terminología que está usando, no la entiende. Y muchas veces se quedan los clientes con cara de cuadro, porque, y cuando tú lo has dicho me he sentido plenamente identificado porque hemos de saber que la persona que está delante no tiene ni los conocimientos, no tiene ni... A lo mejor tiene más, pero no tienen los mismos. Entonces hemos de trasladarle con palabras llanas, con palabras sencillas, el asunto, porque es que si no, estamos hablando tonte. A mí me enfada mucho esa situación porque yo sé que es complicado, Jesús. También te digo que es complicado, porque una persona que nada más que se ve a sí mismo y está en su mente, se cree que lo único que existe en el universo es su mente. Y yo de ahí me enfado muchas veces, porque yo digo, hay que ser un poco empático con la persona que tenemos delante y saber que esa persona, yo sé que no es mala fe, ni no es, sino por desconocimiento y no estar acostumbrado a ejercitarnos en ese sentido, a Es que es de saber. formación profesional. Es de formación profesional. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en la anterior firma, eh, tú no puedes decirle a un cliente que cuando va a meterse en un procedimiento judicial rige el principio de vencimiento objetivo en materia de imposición de costas y que de conformidad con el 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil tendría que hacer frente a las costas de abogado y procurador para el caso en el que vea íntegramente desestimada su demanda. Pero vamos a ver, ¿con quién está hablando? ¿Qué es un tema de la puta? Hay una expresión que todo el mundo entiende, porque todo el mundo o ha jugado al futbolín, o ha jugado a las cartas, o ha jugado a lo que sea, o a la comba cuando es pequeño, y es quien pierde paga. Fíjate, yo no digo que haya que renunciar una cosa a favor de la otra. Lo que digo es que si no somos capaces de complementarla, si no somos capaces de apoyarnos en este tipo de... Yo, evidentemente, no empiezo... motivo de... El cuarto motivo de la demanda. Lo del ladrillo. Evidentemente no empiezo así. Digo, tercera intervención de la paciente, cirugía Caldwell Loop, en consecuencia de una migración al implante del seno maxilar. Ahora, pasamos a desarrollarlo. Y ahora vamos a hablarlo. Yo no digo que tengas que decirle al cliente, no, eso quien pierde paga, así que tú verás. Evidentemente que no, pero se puede compaginar. Pues mire, doña Francisca, en España existe lo que se llama, lo que la ley llama vencimiento objetivo, ¿vale? Que es básicamente quien pierde paga. Es decir, que si usted gana todo, que decir, si a usted le dan todo lo que pedimos
la otra parte le va a pagar sus costas y al contrario, si nosotros demandamos y no nos dan nada de lo que pedimos, tenemos que pagarle a nosotros el abogado. Y eso lo entiende cualquiera. No eres peor abogado, no eres peor profesional, no eres peor comunicador, si acaso al contrario. Es decir, un comunicador que no tenga la capacidad de empatía para saber conectar con el público, difícilmente será nunca un buen comunicador. Al menos esa es mi experiencia. No digo yo que haya personas que tengan un don innato que yo no he visto nunca, pero es más fácil que la gente se sienta cómoda cuando entiende lo que le cuenta que cuando se siente insegura por no entender los términos que está utilizando. Eso sí te lo puedo decir. Pues me alegro que haya salido. Mira, parece, yo también creo en el destino, llámalo como quieras, destino, universo, cosmos, Dios, en fin, yo creo que hay algo más allá, ¿no? Pero mira, me alegra que hoy la clave que ibas a dar en el directo sea esta, porque es una pelea que yo de verdad sufro mucho y espero que si nos está viendo la compañera, pues no se lo tome a mal, porque es una cosa que, en fin, todos pecamos de algo y lo que hay que hacer es mejorar. Así que es el destino, Jesús, es el destino que tú me tuvieras preparado para el directo de hoy, esa clave. Esta es para mí una de las claves y además ya habéis visto que yo la aplico en mi día a día, yo la aplico sin ningún tipo de excepción en escritos procesales, en contestaciones a requerimientos por parte del juzgado, en las reuniones que tenemos con el cliente. Es decir, desde que el cliente entra por la puerta, el cliente tiene que saber a lo que se expone. Y el cliente no sabe las cosas que yo sé, porque no se dedica a esto, porque si no, no estaría en el abogado. Ir a un abogado, vamos a ver, nosotros lo tenemos puesto en la página web. No creamos que nadie, señores abogados, señores compañeros, compañeras, nadie quiere contrataros. Pero no a vosotros, ni a vosotros, ni a mí, ni a ningún abogado. ¿Por qué? Porque ir al abogado en un 90 y muchos por ciento es siempre sinónimo de problemas. O bien para evitarlo, ¿vale? O bien para solucionarlo. Pero nadie va al abogado pues para preguntarle qué tal le ha ido el día. Va cuando tiene un problema y la gente no quiere contratarnos, la gente nos paga a disgusto y con razón, porque además no es que tengan un problema, tienen el problema, porque paso es el suyo. Y aquí todos los que estamos en esta comunidad hemos visto como asuntos de medio pelo, si me permite la expresión, para la persona en cuestión es la cosa más grande del mundo. Y tiene sentido que así sea. Tiene sentido porque es su asunto. Entonces, esa persona que ya de primera viene con un estado mental agitado, que viene con unos altos niveles de inseguridad, que es consciente de a lo que se enfrenta, de la incertidumbre, de los costes, etcétera, etcétera. Lo mínimo que podemos hacer, creo yo, ya por humanidad, ya por caridad, es hablarle en unos términos en los que se sienta cómoda. No digo siempre rebajar los términos. Ojo, si tu cliente es un estudio de arquitecto, oye, pues para adelante, para adelante. No digo que haya que rebajar el nivel técnico ni el nivel ni la exigencia de nuestros mensajes. Lo que digo es que tenemos que adaptarnos y siempre que se pueda, y casi siempre se puede, utilizar palabras que seamos capaces de dibujar y que seamos capaces de ver gráficamente en nuestra mente. Es, en definitiva, acomodarse al público, porque yo también lo veía muchas veces en las clases de derecho. Había profesores que eran magníficos, de su materia eran de los que más sabían, auténticas eminencias, pero a la hora de comunicar, pues eran auténticos peces. ¿Por qué? Porque no se situaban en el lugar de un alumno que estaba recién sentándose en el pupitre. Y dice, y después había otros profesores que no sabían tanto porque se sabía por los estudios, por las publicaciones, etcétera, etcétera, y por lo que se decía en definitiva, se notaba que no sabían tanto. Pero a la hora de ponerse a la misma altura de un alumno, transmitían mejor la comunicación y eso, es que eso en definitiva es, como tú bien has dicho y para lo que estamos aquí, saber comunicar. Así que me alegro de que, bueno,
que estaba destinado a que tú me trajeras esta clave. Esta clave ha sido fundamental, el saber transmitir ese mensaje en función del interlocutor que tengamos enfrente. Y Jesús, yo veo que estamos acercándonos peligrosamente a la hora de retransmisión, que es a lo que habíamos Ujú. hablado, y a mí me gustaría que como último ya reflexión, como último consejo, nos hiciera, bueno, pues ese consejo más importante que tú hayas publicado, perdón, para la abogacía. Me gustaría que dijeras, en esto te tienes que centrar si quieres ser una máquina de los juzgados. Así que yo sé que es una empresa complicada, pero también sé que Dios pone a sus mejores soldados al frente. Así que somos todo oídos. Eh, si de todos estos consejos de los que llevamos expuestos hasta ahora, ¿vale? Porque quedan muchos, tuviera que destacar uno para un abogado, sería, aparte de la empatía de la que ya hemos hablado, dentro de esas dotes empáticas, tenemos que ser conscientes de que los jueces, mal que nos pese, están saturados. Los motivos por los que están saturados da para otro Twitch y para otro canal entero, pero ese dato es objetivo. Están saturados también de escuchar a abogados. Por lo tanto, más allá de que haya determinados jueces que sean más propensos que otros a escucharte, que eso te lo compro, ojo, yo pero eso de no es que fulanito nunca te escucha. Mira, fulanito no es sordo, fulanito te escucha. Pero para que fulanito te da el puto caso, porque o le han pasado un millón de cosas, o simplemente el mensaje no está bien pensado, no está bien estructurado, no, el delivery no ha sido bueno, el motivo que sea. Pero incluso con estos jueces, incluso con estos jueces, con los más duros, con los que parece que no escuchan nunca, con los que están súper saturados, con los que ya han cogido el expediente siguiente antes de que acabe tu propio juicio, incluso con esto funciona esta clave. Y es aprovechar los últimos minutos de tu discurso. Los últimos minutos o los últimos segundos, si hace falta. ¿Vale? Esto está científicamente demostrado, se llama principio de recencia. ¿De acuerdo? El principio de recencia consiste en que lo último que, cuando tú vas a dar una lista, por ejemplo, de 5 beneficios para mejorar tu salud cardiovascular, lo normal es que atendamos al primero y al último, mucho más que a los 5, que a los 3 del medio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos utilizar esto a nuestro favor? ¿Cómo podemos utilizar a nuestro favor el principio de recencia? Porque funciona así el cerebro humano, insisto, esto no trata de personalidades, trata de datos contrastables y objetivos. Objetivamente se atiende más a la última parte de tu discurso. Pero claro, la persona que te escucha no sabe cuándo es el final de tu discurso. Por lo tanto, oiga, anunciémoslo, vamos a decirlo. Porque a lo mejor han sido unas conclusiones muy largas, porque ha sido un pleito muy complicado, que había mucha prueba que valorar, o a lo mejor al contrario. A lo mejor las conclusiones las vas a reducir en un solo petardazo que va a durar 15 segundos. Oye, díselo, ¿eh? Díselo porque solo tienes esa última oportunidad para hacer que se te escuche. Si el juez piensa que va a dar un discurso muy largo, puede pensar, oye, ya me engancho más adelante. O si está dando un discurso muy largo, puede ser que diga, ya me engancharé al final. Pero como no lo sabe ni una ni otra, es clave decirlo. Meter en un trámite de conclusiones y vaya a terminar, dilo. Señoría, y con esto concluimos. Señoría, como reflexión final, y creo que esto es la piedra de bóveda de este procedimiento, lo que venga ahora. Fíjate que expectación era, que la reacción natural del cuerpo es, ¿vale? Si puedes bajar un poco el tono de voz para generar ese ambiente un poco más cálido, más de acercamiento, señoría. Y creo que esta es la última parte, pero la más importante del discurso. El juez, cuando diga la última parte, va a hacer así. Dígame, letrado, dígame, letrado, ¿qué es lo más importante? Y se va a quedar con eso, ¿vale?
Pero Esa sería Jesús, la clave. Jesús, Esa sería la también clave. te digo una cosa, sin abusar, ¿no? Porque yo hay gente que, y compañeros sobre todo, que escucho, ya voy a terminar, seré breve, terminando el último punto, y dices, tu coño tienes, termina ya que me tiene en una noria. Son esas bandas de la Feria del Pueblo que nunca quieren irse del escenario. O sea, que ya nadie les pide bises, pero ellos siguen subiendo una tras otra. No, no, ojo con esta herramienta. Es la más potente de tu discurso, pero tienes que utilizarla de forma inteligente, porque si no, la otra persona va a sentirse estafada. Y ahí sí que tiene un problema. Ahí sí que tiene un problema. Fíjate que se usa mal en dos sentidos. Hay una forma de utilizarla bien, que es la que ya hemos expuesto. Pero hay dos usos que son los que más acostumbrados estamos a ver, pero que lógicamente son los dos únicos usos malos que se le puede dar a este recurso. El primero, que vemos muy, muy, muy a menudo. El perdón, me he tostado durante un segundo. Vuelvo a reiniciar. Digo que son tres las formas de utilizarla. La buena que acabamos de ver y dos malas. Sin embargo, las dos malas se ven con muchísima más frecuencia que la única buena. Las dos malas son las siguientes. Una, el abogado que no quiere acabar, pero que dice todo el que está acabando, cosa que no se entiende. Y otra, que es utilizar donde no hay que utilizarlo. Y es con los testigos. Cuando un testigo, tú le dices, y una última pregunta, pensando que habrás visto algunos hombres buenos y te creerás que tú eres Brad Pitt y interrogarás a Jack Nicholson, pero tú no eres Brad Pitt. Tú no eres Brad Pitt. Y a lo mejor el testigo o la parte o el perito o el sum sum corda en esa última respuesta te da una solución que tú no habías previsto. A lo mejor te da una clave que hasta ahora no había salido, porque tú no te lo esperabas. Se le ha ido la perola y se le ha olvidado que su abogado le ha dicho que te mintiera como un bellaco. Y de repente tienes que seguir haciendo preguntas. ¿Y ahora qué? Una última pregunta. Te responde. Y ahora vuelves a hacer preguntas. ¿Qué crees que va a decir el juez? Letrado. Había dicho usted que una pregunta. Claro, el reloj para arriba, el reloj para arriba. Claro, o sea, no lo utilicemos cuando no sabemos si vamos a terminar o no. Sobre todo no lo usemos cuando sí sabemos que no vamos a terminar. ¿Cuándo se usa? Cuando estás seguro, cuando tienes un final en condiciones, que te has preparado, un final contundente, que es capaz de remover lo que siente el juez, cuando eres capaz de hacer que se mueva de la silla, que quiera tomar acción, que quiera implicarse en el caso, cuando quiere acabar de una manera, bueno, como acabamos todos los abogados que seguimos tu canal de Twitch, de forma maravillosa. Entonces, salvo en ese caso, no lo utilices. Pero cuando lo utilices, que sepas que tiene una joya que puedes implementar mañana. Hazlo y verás cómo el juez levanta la vista. Señoría, para terminar, una pausa y terminamos. Pues Ojalá se hubiera acabado aquí el capítulo del podcast. bueno, lo puedo recortar, lo puedo recortar. Pero bueno, tú sabes que yo desde la anterior vez que hicimos el directo, pues todos estos consejos que tú nos das, hay que intentar aplicarlo porque lógicamente tú te dedicas a esto, a la comunicación, a la oratoria y aconsejas mucho y en buen sentido a tus oyentes. Así que yo a todo el mundo le aconsejo lo que hago yo porque creo que es lo mejor. Así que todos estos consejos que hemos visto, pues que intenten implementarlos y si han tomado nota como hacíamos alusión al principio, pues ya perfecto, fetén, como decimos aquí en Andalucía, ¿no? Esa chispa, ¿no? Esa chispa. Bueno, Jesús, me alegro mucho de que hoy nos hayas acompañado, de que hoy nos hayas enseñado esas técnicas comunicadoras y comunicativas y quedamos también pendientes para seguir avanzando contigo en tu camino de esos posts en LinkedIn, que la verdad aconsejo a todo el mundo que lo vea, que los busque, que se siente todos los días a aprender sobre comunicación. Jesús, Es un ratito, por la mañana generalmente es cuando lo subo.
Jesús V. Romero Medina, te mete en 2 minutos, te echa una risa, te dan ganas de dejar tu trabajo y ponerte a hablar en mitad de la plaza del pueblo, pero bueno, si te sirve para ser mejor abogado o mejor persona, que al final es lo mismo, pues bienvenido. Pues Jesús, mucho ánimo, mucha fuerza en ese camino y muchas gracias por habernos acompañado, compañero. Muchas gracias a ti, mucha fuerza. Hasta luego.